Bien, amigos, el fin de semana, el viernes, para la semana que aplica del 23 al 29 de enero, la mayoría de los combustibles en la República Dominicana experimentaron un alza que va de 1.40 a 3.50. Recuerden que habíamos analizado el impacto que había venido teniendo en los mercados. Por tal motivo, la semana pasada y con la estabilidad del tipo de cambio, la gasolina premium está en 226 pesos por galón, subió 3.50, esa fue la de mayor incremento, 3.50 la premium, la regular 2.13.10, aumentó 3.20, y el gasoil 170.80 para un aumento de 1.60, el óptimo en 184.70 incrementó 2.60 por galón. Lo que se ha mantenido estable es el gas licuado a 128.10, que es bastante elevado que está, y el gas natural, ¿verdad? Pero esos son los incrementos que rigen para esta semana. A esos precios estamos pagando la gasolina, los combustibles, los derivados del petróleo. Por otro lado, en los mercados internacionales, ayer era día de fiesta para nosotros, o no de fiesta, hoy es el día. Lo que pasa es que con la ley se mueve para no cortar la semana por la mitad. Entonces ayer tuvimos asueto, no de fiesta, sino un asueto. El día de Duarte se movió, hoy es del día de Duarte, pero los mercados internacionales siguen funcionando porque era para nosotros que estábamos de vaca, ¿no? De fin de semana largo. Por tal motivo, el índice industrial Dow Jones, ayer les digo, se está manejando en los mercados bastante estable, apostando al paquete de medidas fiscales, de incentivos que el presidente Joe Biden va a negociar con el Congreso. Ya habló, está dispuesto, es un hombre que conoce, duró 40 años en Washington. Entonces, el Dow Jones cerró en 30.960 para una ganancia de 36.98 unidades. Una reducción, perdió menos 0.12%, prácticamente nada, está estable. El intermedio de Texas, el petróleo crudo, sí tuvo una ligera apreciación y cerró en 53.06. 53.06. Recuérdense que había estado en la semana pasada, el miércoles creo que en 53.45, yo le dije 46, yo le dije va rumbo a los 54, pues no, está en 53.06, empezando los 53 y tuvo un repunte de 0.36% en el día de ayer. Y el oro, importante para nosotros por el acuerdo con la Barrick y los recursos que nos proveen de ahí, quedó en 1.853,99 dólares la onza Troy, con una caída de 1,91, perdió prácticamente 2 pesos. Entonces, eso teníamos en los mercados en el día de ayer, y señalaba el secretario, el ministro de Industria y Comercio, Edito Bisonó, que espera que el gobierno ha asumido un 34% prácticamente de los precios que se han incrementado el petróleo de julio del 20 hasta enero 21. O sea que esa es a esos 3,20 señalábamos en estos días que el gobierno explica que de los 10 y tanto que debió haber subido, solamente le está transfiriendo 3. Se está asumiendo 7. Luego eso tiene que asumirlo, descontarlo, porque por ejemplo desde el 20 la deuda de la Refidonza hasta julio del 20 era de 2.200 millones por el diferencial de paridad de importación. O sea, el precio al que debiera venderse debido al costo que se adquiere en los mercados internacionales, el gobierno asumió 2.200 millones. Y para el 12, que fue cuando me tocó a mí administrar la refinería, el gobierno quedó debiendo por ajuste de combustible unos 3.000 millones de pesos dominicanos. Esa es la manera en que el gobierno utiliza para compensar y no transferir los precios de manera directa a los usuarios. Miren, hay una información que trae la prensa en primera plana en el día de hoy que es interesante y preocupante, ¿no? Dice el licenciado Macarrulla, Lisandro Macarrulla, administrativo de la presidencia, que hemos tenido incursiones de hackers rusos y chinos que han atacado dependencias del gobierno, ONAP, DIGEPRES, Dirección General de Presupuesto, la Oficina Nacional de Estadística, el Instituto de Telecomunicaciones. Y él
que dirige el Consejo Directivo de la Ciberseguridad, de la Seguridad Cibernética del país, señalaba en una comunicación esos aspectos, y esa comunicación parece que era interna y se enteró uno de los periódicos, la ha publicado. Dice la comunicación que en el hackeo de la Oficina Nacional de Estadística se apoderaron, o sea, virtual, de 16 servidores, 6 de servicio y 42 estaciones de trabajo, o sea, laptops, centros, computadoras que están asignadas donde se trabaja, y de ahí adquirieron una gran cantidad de informaciones. En Indotel, el accionar de los piratas del ciberespacio afectó el controlador de dominio al cual realiza la autenticación de los usuarios, o sea que esos cristianos tienen cantidad de información que corresponden a los usuarios que estamos pues bajo la tutela del Indotel. Y yo lo único que le diría al licenciado Macarrulla es que chequen si esos hackers rusos y chinos no son los mismos que trajeron aquí para la primaria del 6 de octubre, cuando se hicieron la primaria del PLD, que fue denunciado que fueron hackeados, que trajeron unos hindúes rusos, que los ubicaron por ahí por casa de campo, etcétera. Sería bueno que investigaran a los mismos que hicieron el fraude de esas primarias, que todo el mundo sabe quiénes son y dónde trabajan y en qué áreas importantes de la comunicación trabajan, porque posiblemente ellos le pudieran estar, lo más fácil es que estén involucrados en este asunto. Porque dice un refrán que perro huevero aunque le quemen el hocico. ¿Y a quién le interesaría hacerle daño a un gobierno nuevo, incipiente, como el del presidente Abinader en cuanto a información? ¿A quién le podría interesar? ¿Información de qué? ¿Para qué? ¿Qué ha hecho el gobierno de Abinader que haya que buscar la información? Si ha sido transparente, meten la pata, la sacan. El presidente corrige los líos. Ahí hay un caso unos casos ahí de asuntos personales, de hostigamiento sexual, y el presidente inmediatamente suspendido todo. O sea, el presidente está manejando como Dios manda y propugnando por la transparencia. O sea, ¿para qué le deben estar buscando, adquiriendo información? ¿En qué? No hace como mucho sentido, ¿verdad que no? Bueno. Pero es importante la información, la trascendencia y que los organismos de inteligencia pues busquen donde tengan que buscar realmente. Como hay una frase famosa, que como no se habla el francés, pero cherchez la femme, como que investiguen a la mujer, a la madame, ¿verdad? O sea, ¿quién se beneficia de un crimen? Cuando usted empieza a investigar a lo Agatha Christie o a Edgar Allan Poe o lo que fuese, de esos, usted empieza a buscar y ¿quién es que se beneficia? ¿A dónde que van a caer los cuartos? Busque a ver. Y si buscan bien, siempre hallan, como dicen por el campo. Bueno, el presidente había hablado sobre la importancia de un pacto para salir de esta crisis, que todos contribuyamos y que todos estemos empujando la carreta en la misma dirección. Y ayer el CONEP, el director ejecutivo del CONEP, el amigo César Dargán, sostuvo que el CONEP, que ayer cambiaba su directiva, por cierto, felicidades a los agraciados, estuvieron de acuerdo en apoyar el acuerdo nacional, valga la redundancia, para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que vive el país. Asimismo, lo expresó Susana Martínez Nadal, de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y lo propio había hecho el presidente Leonel Fernández al respecto cuando se le preguntaba sobre el pacto. O sea que los sectores más representativos de la nación, el CONEP, ANGE, el gobierno, la Fuerza del Pueblo, están de acuerdo con la firma de este pacto en el que todos contribuyamos a salir adelante de esta pandemia que nos tiene a todos acogotados, ¿no? Entonces, eso es importante. El PLD no se ha referido al mismo, el PLD anda quillado por ahí de bandolera con su rifle al ristre, porque ellos tienen sus problemas con la justicia, entonces supongo que lo usarán como un leverage, como un mecanismo de presión, de negociación. Así estamos en cuanto a los temas locales. Igual hablábamos del COVID, ¿no? Y es importante que los dominicanos tengan en cuenta un sinnúmero de medidas. El presidente Biden aprobó unas 17 órdenes ejecutivas, entre las que estaban
restricciones para viajar de un sinnúmero, 26 países de la Unión Europea, por el asunto de la nueva cepa que han venido descubriéndose en Inglaterra, Sudáfrica, se habla de una de Brasil. Entonces, todo el que vaya a viajar a los Estados Unidos tiene que hacerse una prueba PCR, ni siquiera la de anticuerpos. Una prueba viral de COVID negativa durante los 3 días antes del viaje. O sea que si usted va para Estados Unidos, tiene que tener pendiente, presente, que tiene que hacerse su prueba y andar con su papelito y para presentarlo en la aerolínea. O una documentación que le certifique que usted tenía el virus y se recuperó y que está bien. Entonces, eso es algo que tenemos que tener pendiente los dominicanos que nos gusta viajar. Decía, aunque la mejor recomendación la daba, ¿quién era? Era uno de los en Europa. Estos no son momentos de estar viajando. Está todo el mundo cerrado, está en Europa, entonces, pero como al dominicano no lee ni los periódicos y le encanta el viaje para allí y para acá, ahí están, van para Estados Unidos. Entonces, si usted va para Estados Unidos, tiene que hacerse la prueba y después que llegue, que eso es lo que a mí no me cuadra, pues si yo llevo con mi prueba PCR y estoy negativo, tiene que quedarse en aislamiento 7 días. Y si sale positivo, creo que los 14 que se recomienda hasta que te hagan 2 pruebas y salga de la misma. Y no es la de anticuerpo, tiene que ser PCR o la prueba de antígeno. Y otra cosa, mire. Si su vuelo se demora, que los dominicanos nos gustan buscarle explicaciones a las cosas, y no, porque no fue mi culpa, porque fue que la guagua que se pinchó, mire, en el mundo la gente no le presta atención a nada de eso, pero a nosotros nos gusta. Igual que a usted te preguntan, mire, ¿qué tal cosa? Y le responden con otra cosa. Mire, oiga esto para que no alegue ignorancia. Si su vuelo se demora antes de la salida, tendrá que volver a realizarse la prueba. Si la demora hace que su prueba no esté en el rango de los 3 días. O sea, que usted no va a llegar allá diciéndole, mire, yo duré 2 días en el aeropuerto, y etcétera, etcétera. Esas cosas no le importan a nadie. Esos son sus problemas, usted nadie lo mandó a viajar. Usted si tenía que viajar, pues asuma las consecuencias. Entonces téngalo claro y pendiente. Si acaso su vuelo, su autobús, su burro, se lo dejó, se le cayó, eso no le importa a nadie, ¿eh? Usted llegó allá, si no entra en los 3 días, tiene que hacerse la prueba. Entonces cuando entre allá, y usted la paga, ¿eh? Cualquier vuelo que ingrese a los Estados Unidos, incluso si es de interconexión, si usted va para otro lado y va a pasar por los Estados Unidos y va a entrar a Estados Unidos, tiene que llevar su comprobante de que se hizo la prueba. Ya usted sabe, así que a nosotros nos gusta siempre dar explicación y buscarle la quinta. No. Usted, papelito o no papelito. Si no tiene papelito, no coja para allá. O cuando llegue se la van a hacer y la va a tener que pagar usted. Así que estemos claros, ¿eh? Entonces, en Estados Unidos se han tomado medidas. El doctor Anthony Fauci, que es el principal asesor médico del presidente Biden, un hombre que le decía la verdad a Trump, como señalábamos en estos días, que siempre estuvo, nunca compaginó con todas las locuras que ese señor decía, sin saber, sin ignorante. Dice que están examinando detenidamente la variante que ha aparecido en Sudáfrica, que es mucho más nociva que la detectada en el Reino Unido, en Inglaterra. Y que dice y cree que es prudente restringir la entrada al país de personas que no son ciudadanos. O sea, el estadounidense sí puede entrar. Se han restringido la entrada del Brasil, Irlanda, Reino Unido y como 26 países más de la Unión Europea. O sea, no hay europeo que pueda entrar ahora mismo a los Estados Unidos por esta situación. Y están pidiendo a los que podemos mostrar las pruebas y las regulaciones. El presidente Biden señalaba que ante el desbarajuste que le ha dejado el señor Trump, porque él estaba en todo menos en misa, ese individuo, no había ni siquiera un plan para vacunación. Hay estados en donde no han alcanzado las vacunas. Hay lugares en donde se están vacunando quienes no debieran ser. Y hay sitios en donde nada más se han vacunado los de los home care, donde están los ancianos, los adultos mayores, etcétera.
y no había un plan realmente correcto, con logística preparado para que llegara a todo el mundo en función de los requerimientos y en función de una distribución racional de los propios recursos. Entonces, entre el plan original del presidente Biden, en su paquete de los 1.9 billones, hay un objetivo básico y es el vacunar 100 millones de personas en los primeros 100 días de su gobierno, los primeros 3 meses. Ese es un objetivo que se planteó, que se vendió y que se consideraba agresivo y muy optimista. Sin embargo, ante la magnitud del desastre y los 420,000 muertos que ya van, el presidente Biden apretó aún más la muñeca y dijo que el target serían 1.5 millones por día, no 1 millón por día, sino 1.5 millones de ciudadanos vacunados al día. Para esos fines, pues se habilitará toda la logística disponible, estadios, escuelas, locales, clínicas, farmacias, todo donde se puedan vacunar para que no haya retrasos en cuanto a cómo salir, cómo generar la inmunidad de rebaño que se requiere para que la economía, para que repunte de nuevo la economía a nivel de los Estados Unidos, indiscutiblemente a nivel mundial, porque la ONU prevé que la economía en el 2021 va a crecer 4,7%, pero que 131 millones de personas cayeron en la pobreza fruto de este desguañangue que hemos sufrido, que hubo una contracción a nivel general, a nivel mundial. Recuérdense, los países asiáticos no han sido tan afectados. China ya anda rumbo abierta para baile, vamos a ver informaciones económicas en un momento. Cuando se le dan casos, se le meten mano inmediatamente, los aíslan, los controlan de manera eficaz. Entonces, a nivel global, la caída ha sido de 4,3%. Entonces, si vamos a crecer 4,7%, pues lo único que haremos es prácticamente alcanzar la caída del año pasado. Entonces, 131 millones de personas cayeron en la pobreza y eso tiene que ser, enfrentado con mayor generación de empleo. Generación de empleo porque, por ejemplo, en los Estados Unidos 8 millones de personas perdieron sus trabajos ante la crisis y la pobreza en los Estados Unidos. En los Estados Unidos usted ve las filas de personas buscando los food stamps. Entre las medidas del presidente Biden está un incremento de los cupones de comida. La tasa de pobreza pasó de 9.3 a 11.7% en Estados Unidos, ya ustedes se imaginan. Sin embargo, llama la atención que de acuerdo a la ONU, la riqueza total de 644 multimillonarios aumentó 31,6%. Ustedes ven que esto es como en la fiesta, como a usted le fue en el cumpleaños. Si le llevaron mucho canapé, picadera, trago y tenía una buena compañía al lado, para usted eso fue excelente. Pero si usted está en el otro lado de la fiesta, donde hemos estado todos nosotros, el trancazo. Entonces usted oye a los colegios médicos que cierren la economía. No, así no. Entonces, ustedes se dan la cuenta, no es igual para todo el mundo. Entonces el gobierno no tiene más para fase 1, fase 2, tiene que dejar que la gente salga a trabajar y la gente lo que tiene que generar conciencia de cómo es que se va a enfrentar este problema, porque solamente trabajando podemos echar para adelante, solamente trabajando pueden crecer las empresas, puede generarse empleo, puede generarse dinamismo de la economía y el gobierno recaudar los recursos que requiere para hacer frente a sus compromisos fiscales, ¿no? Entonces vamos a empujar todos esta carreta que vamos en la misma dirección. Ahí tienen ustedes, en Estados Unidos 8 millones de personas perdieron sus empleos, aquí como 200,000, ¿verdad? Y la pobreza pasó de 9,3 a 11,7 en Estados Unidos, de acuerdo a como señala las Naciones Unidas, como dice la ONU. Amigos, vamos a hacer otra pequeña pausa. Venimos en breve con más en Economía y Mercado.